Crónica 13. Fragmento primero. Las montañas de los Apus. El eco de los címbalos y las flautas de la gran celebración se había disuelto en el aire húmedo de la selva. Atrás quedaba la majestuosa boda de Ekal y Nahara, ahora soberanos del reino de los ríos sagrados. Llegó entonces la despedida, un momento cargado de una quietud dolorosa. Bajo la cúpula de enredaderas floridas, la reina Nila y su hija, la princesa del arco estelar, ahora prometida al reino de los ríos sagrados, se fundieron en un abrazo que era un universo en sí mismo. No era un simple adiós, sino la separación de un mismo ser en dos mitades destinadas a reinos distintos. Las lágrimas de Nila no eran de dolor, sino de la añoranza anticipada que ya habitaba en lo más profundo de su corazón. Cuando sus mejillas se secaron, no fue el viento quien lo hizo, sino el sello silencioso del destino que las convocaba a seguir sus caminos separados. Se despidieron como si el tiempo fuera a borrar para siempre la posibilidad de un reencuentro, como si el universo, en su vastedad caprichosa, hubiera decidido que sus caminos no se cruzarían otra vez. Sin embargo, una certeza ancestral, escrita en la savia de los árboles antiguos, les susurraba que el destino, aunque esquivo, ya estaba trazado. Solo había que caminarlo. La Legión Real, ahora con un vacío en su formación, emprendió la marcha con la pesadez de quien ha perdido a un guerrero no en la batalla, sino en la paz. Duele como una herida que no sangra, murmuró la reina Nila para sí misma, mientras su yegua, Diamantina, avanzaba con un paso que parecía comprender la pena. Ni el recuerdo de su propio rapto por el hechicero del reino de las escarchas, ni la partida del príncipe Aurelián, ni la ausencia de Itzamán habían dejado una desolación tan honda en su espíritu. Un duelo invisible se cernía sobre la comitiva, reflejado en la mirada lánguida de Piara, el águila, y en el jadeo apagado de los tres sabuesos, Onza, Tigre y León. Partieron sin escoltas, solo los integrantes de la legión, regresando por los acantilados hacia los remansos de los ríos en la falda de la montaña azul. En formación solemne, Piara surcaba las nubes, sus ojos ágiles escudriñando las profundidades y recovecos de la selva. Los sabuesos formaban una cuña silenciosa al frente. A la cabeza, el rey Aruma cabalgaba sobre Prisma, sumergido en sus cavilaciones. Recordaba las palabras del gran maestro de ceremonias, el anciano de ojos lunares, cuando éste ordenó abrir el cofre de ébano negro para la recién casada reina Nahara. Una frase había resonado con la fuerza de un trueno que rasgó los ecos de los confines del reino. Debéis gobernar con la voluntad del pueblo. Gobernaréis respetando los ríos, la selva, las montañas y todos los animales, pues estos son sagrados para la memoria de nuestros dioses. La riqueza y el bienestar les pertenecen a todos. Más atrás, en la retaguardia y los flancos, cabalgaban los demás príncipes y princesas. El príncipe Kairos en su corcel Solirion, el sol errante. La princesa Amaira, sobre su yegua Isandra, la protectora. El príncipe Zafirán, montando a Kazán, el indomable de las arenas. La princesa Celindra, cabalgando a Oceárea, la dama de los mares, y a su lado su prometido, el príncipe Suque, sobre su brioso viento negro. Cabalgaban con una tristeza larga y serena, que sólo se apaciguaba ante la belleza delirante de aquellos parajes. Descendieron de la montaña y llegaron al oasis, al remanso de los ríos nacientes. Una algarabía de pescadores, maravillados, les hizo la venia y los invitó a subir a sus potrillos embarcaciones livianas de troncos para seguir navegando ahora hacia el sur. Sin rumbo fijo se dejaron llevar por las corrientes de un río infinito de meandros y raudales. Guiados por expertos navegantes de la selva, tomaron después las corrientes aguas arriba de otro río portentoso. Las jornadas se hicieron interminables, alimentándose de pescado seco, dantas, frutos del árbol del pan, arazás y yuca brava que los pobladores ofrecían en las orillas. Finalmente, abandonaron los ríos y continuaron por tierra, sorteando la manigua hasta encontrar los senderos milenarios de los antiguos habitantes. En su camino, se toparon con ciudades perdidas, construidas en una roca que no parecía de ese mundo, pues al mirar más allá de las ruinas no se veía ninguna piedra similar. A lo largo del camino,
Tribus hostiles acechaban desde la espesura. Los sabuesos, con sus sentidos agudizados, olfateaban el peligro de dardos envenenados, mientras Piara, desde el dosel del bosque, comunicaba permanentemente a la legión el ritual del yagué y la semilla del destino. De repente, emergieron en un claro de la selva donde las viviendas se elevaban sobre palafitos como patas de garza. El jefe tribal lo recibió con una amabilidad que parecía tallada en madera antigua. Les ofrecieron presentes, comida y agua fresca, y les brindaron hospitalidad en chozas ceremoniales. La acogida fue generosa, pero con la noche llegaron las fogatas y los rituales chamánicos. Les ofrecieron el yagé, una bebida oscura que humeaba con promesas de otras realidades. La tradición indicaba que solo los príncipes solteros, sin compromiso, debían participar. En señal de respeto, Kairos y Zafirán accedieron voluntariamente. Lo que la Legión Real ignoraba era que la tribu no buscaba solo honrar a sus huéspedes. Anhelaba la semilla de los príncipes para fecundar a sus doncellas más puras y engendrar una descendencia fortalecida con la sangre real. El hechizo no residía solo en la bebida, sino en el humo de las hierbas ardientes y en los cánticos hipnóticos que se entrelazaban con los sonidos de la noche. El yagé surtió su efecto en los príncipes, transportándolos a una dimensión onírica. Mujeres de belleza etérea, que flotaban entre la luna y las estrellas, acompañadas de jaguares fantasmales y serpientes danzantes, los sedujeron. Para Kairos, de rasgos arios y ojos de cielo, se destinó un grupo de doncellas. Para Zafirán, de ancestros árabes y africanos, otro. En su trance, los príncipes vivieron una bacanal de lujuria interminable, un reino ilusorio tejido por los espíritus, donde su voluntad era un recuerdo lejano. El hechizo, sin embargo, era más poderoso de lo que nadie supuso. Una deriva del humo del yagué, cargada de magia vegetal, se extendió por el campamento. Los sabuesos, normalmente alertas, cedieron a un sueño profundo. Incluso la princesa Celindra, que había guardado su pureza, y su prometido Suke, cayeron ante un éxtasis que borró toda promesa y se consumaron en un arrebato de pasión. La única que permaneció impasible fue la princesa Amaira. Alrededor de ella, una aureola impenetrable, como un escudo de montañas eternas, bloqueó la magia chamánica. La profecía que custodiaba su destino era un muro contra toda influencia impura. Cuando el rey Aruma y la reina Nila, tras su propia noche de pasión intensificada por los vapores alucinógenos, reaccionaron al amanecer, la verdad se reveló. Las doncellas seleccionadas de la tribu ya llevaban en sus vientres la simiente de los príncipes, quienes yacían en un trance profundo que se prolongaría por 3 días. Por primera vez, la Legión Real se sintió vulnerada no por las armas, sino por los grandes misterios y la inteligencia ancestral de la selva. Al despertar, la confusión y la rabia se apoderaron de los príncipes. Sintiéndose traicionados, intentaron ajusticiar al jefe de la tribu. Pero entonces, una voz calmada, que no provenía de un solo lugar, sino que brotaba de la misma tierra, susurró al oído de todos, al unísono: es el destino. La descendencia de la Legión Real irradiará desde las selvas del corazón del mundo hacia toda la humanidad. Está escrito en la savia de los árboles más antiguos. Serán el eslabón perdido, la semilla del nuevo linaje. En cuanto a Zuke y Celindra, por haber consumado su unión antes del tiempo pactado, el destino les imponía una nueva senda. Deberían preparar su boda de inmediato, en el centro de la aldea, en 2 días. Se casarían con una ceremonia realizada con yagé y esencia de flor de yopo, un ritual conducido por el cacique. Y no tendrían descendencia hasta que llegara la hora de hallar el reino, el cual debería ser luchado a muerte. Al haber sellado su unión sin una estrategia política, la consolidación de un reino libre y en paz dependería únicamente de su valor y sabiduría. Fragmento segundo. La boda con el sello de la Pachamama. Pasadas las visiones del yagé, los príncipes Cairós y Zafirán despertaron de su trance. La aldea tribal, perdida en el corazón de la selva, se preparaba para un evento sin precedentes. La unión sagrada de Suke, señor del viento y de la tierra donde nace el sol, y Celindra, dama de los mares,
y guardiana de las olas. En el centro del poblado, bajo el dosel de los árboles inmortales, aguardaba el chamán Itarián, la llama azul del bosque. Su presencia imponía un silencio reverente. De sus labios sopló sobre el pico de un tucán y el ave ascendió a los cielos. De pronto un viento suave descendió cargado de fragancias. Guayacán, ceiba y caoba. El aire se llenó de escarchas multicolores que olían a resina y a eternidad. Era el anuncio de Pachamama, la diosa madre, que bajaba en persona a bendecir la unión. El altar se alzó sobre un atril tallado en palo de aceite, cubierto de hojas de coca, flores de heliconias y palmas de moriche, azaí, batagua y tucumá. A los costados, cuencos de caucho líquido reflejaban el fuego de las antorchas. Pachamama apareció maternal y radiante, con un niño en brazos, símbolo de fertilidad, pureza y bendición. El aire se volvió dorado. Las hojas temblaron como si en cada una soplara el aliento de los dioses. Entonces la tierra habló. No fue trueno ni viento, sino una voz nacida de la raíz del mundo. Un sol y un mar se han unido antes de tiempo. La llama del guerrero Suke ha tocado las aguas de la doncella Celindra, pero no habrá culpa en su unión, porque el amor que desafía el orden renueva la vida. Que se celebre su boda bajo el canto del yagé y la flor del yopo, para que el equilibrio regrese. Itarián levantó su báculo de sangre de drago, coronado con resinas vivas. A su alrededor danzaron mariposas de fuego, serpientes aladas y colibríes de humo. El anciano habló con voz de trueno dulce. Yo, Itarián, guardián de la llama azul y la semilla, en nombre de Pachamama, Uno Azuque, señor del viento y del sol, con Celindra, dama de los mares y custodia de las mareas. Que su unión no engendre culpa, sino destino, que de su amor nazca una nueva era donde el hombre y la selva sean uno solo. Los tambores sonaron al ritmo del corazón del bosque. La luna vertió su luz sobre los príncipes, mientras el yagé y el yopo liberaban visiones. Vieron sus ancestros, los reinos caídos y los que aún esperaban ser liberados. Suke extendió su mano, Celindra la tomó y ambos bebieron del cuenco de oro vegetal. El báculo de Itarián resplandeció. Las raíces bajo sus pies se abrieron dejando brotar una savia blanca y luminosa. La selva suspiró. El agua y el fuego se fundieron, y Pachamama sonrió. Los bendigo con la fuerza del cosmos, de los ríos y los vientos. Que impongáis justicia divina sobre los pueblos oprimidos. No habrá descendencia hasta que conquistéis vuestro reino, porque solo los libres pueden engendrar la vida. El llanto del niño en los brazos de la diosa fue la melodía final del rito. En un torbellino de pétalos y resinas, Pachamama desapareció. Entonces la aldea estalló en júbilo. Doncellas danzaron al ritmo de maracas y flautas de carrizo. Guerreros pintados celebraban con pasos de jaguar. En largas mesas de madera se sirvieron patarascas de pirarucú y bagre, inchicapi, brochetas de suri, frutas de miel, madroños y caimitos. La chicha de azaí corría en cuencos de tótuma, tan fuerte que hacía ver luciérnagas a plena luz. Al amanecer, la legión real partió nuevamente, dejando atrás la aldea que cantaba. El eco de los tambores se fue apagando en la selva, mientras el aire olía a lluvia y despedida. La travesía hacia el reino de las montañas de los Apus apenas comenzaba. El desafío, esta vez, sería contra los dioses mismos. Fragmento tercero. De la selva a las cumbres de los Apus. Muchas lunas y soles pasaron antes de que la Legión Real emergiera del laberinto selvático. Cabalgaban entre raíces vivas y vapores espesos, siguiendo sendas apenas insinuadas por el instinto y la fe. Dormían en refugios improvisados, cuidando de no hundirse en fangos traicioneros, ni beber de las aguas calichosas donde moraban espíritus antiguos. La selva no era territorio de hombres, era un reino de sombras y memorias, de voces que jugaban a extraviar la razón. Solo el astrolabio de Cairós, con su luz azul de luciérnaga eterna, señalaba el rumbo hacia el suroccidente y despejaba los encantamientos del bosque. A ratos, criaturas imposibles cruzaban los caminos, tortugas morrocoy del tamaño de niños, ardillas que hablaban entre sí con voz humana, jaguares que se disolvían en el aire como espejismos de fuego.
Los tres sabuesos onza, tigre y león olfateaban presencias invisibles. De la espesura surgían gritos lejanos, lamentos de mujer buscando a sus hijos en la montaña. Era la madremonte errante y dolida, cuyo llanto helaba la sangre y hacía temblar hasta las bestias. Las noches eran insoportables, la oscuridad era un animal sin ojos. Entonces Diamantina, la yegua de la reina Nila, erigía un domo de luz protectora que la princesa Amaira reforzaba con su escudo de las montañas eternas. Así, noche tras noche, resistieron el acoso de los espíritus del bosque hasta que el llanto de la madremonte cesó y el silencio volvió a reinar. Luego llegaron las lluvias torrenciales. El agua subía hasta el vientre de los caballos. Los ríos crecían como serpientes coléricas y la legión avanzaba entre relámpagos y rugidos de tormenta. Una noche, una bola de fuego los persiguió durante horas, a una distancia de 80 varas. Intentaba acercarse, pero las luces de la armadura del rey Aruma la repelían con fulgor de relámpago. 3 semanas después, al fin, vieron el claror del sol entre las copas de los árboles. La legión entera gritó de júbilo. Frente a ellos se abría una franja de llanura, y más allá se alzaba la espina de los Apus, una serpiente de piedra azul que dormía bajo los cielos infinitos. Atrás quedaba un infierno de humedad y vapores. El aire cambió. Una brisa fresca y pura les acarició los rostros, y sus ropas, antes manchadas de barro y hojas, recobraron los colores del linaje. Descansaron 3 días en una meseta dorada por el sol. Los sabuesos cazaron conejos. Piara, el ave mensajera, pescó truchas plateadas en un arroyo cristalino. Las princesas ordeñaron cabras salvajes que pastaban en las faldas verdes. Esa noche hubo canto, risa y vino de frutas, la primera alegría después de muchas penurias. Al alba reanudaron el ascenso. El calor quedó atrás y el frío empezó a envolverlos con hálito de montaña. El sendero se tornó empedrado, con peldaños tallados a mano y muros cubiertos de líquenes dorados. De tanto en tanto, vigilantes ancestrales surgían entre la neblina, hombres pétreos cubiertos de escamas de musgo, que hacían sonar láminas de metal brillante para anunciar su paso. No hablaban, solo inclinaban la cabeza en señal de respeto, invitándolos a seguir. Durante días subieron y bajaron laderas, cruzando abismos, puentes de piedra suspendidos sobre la nada, hasta que finalmente la espina azul se abrió en una gran meseta coronada por una ciudad de otro mundo. Sus murallas resplandecían con el fuego del amanecer, talladas en mármol y jade, como si los mismos dioses hubieran cincelado cada piedra. Pero antes de que la legión pudiera pronunciar una palabra de admiración, el suelo tembló. Desde los riscos y terrazas surgieron guerreros corpulentos, cubiertos con armaduras de cobre y oro, portando macanas estrelladas y lanzas resplandecientes. Sus escudos relucían con símbolos solares. Eran los guerreros Sinti, los hijos del sol, guardianes del reino de las montañas de los sapos. Sus armas brillaban como el amanecer, macanas que lanzaban rayos dorados, lanzas que silbaban como cóndores y escudos que reflejaban la luz de los dioses. La legión se detuvo. El aire era tan puro que cortaba la respiración. Haruma, con la mano sobre su espada, alzó la mirada al cielo y comprendió que habían llegado al umbral de un nuevo mundo. Y entonces, el eco de un cuerno solar retumbó entre los abismos, marcando el inicio de un encuentro que cambiaría la historia de los reinos. Fragmento cuarto. El cóndor de los Apus. Los cóndores reales emergieron desde el vientre de las nubes, girando con majestuosidad entre las cumbres azuladas de la espina de los Apus. Sus alas, inmensas como velas solares, cortaban el aire con un silbido sagrado. Parecían custodios antiguos del cielo, enviados por los dioses para dar la bienvenida a la legión real. El águila Piara atenta extendió su vuelo y comprendió el mensaje. No eran enemigos, sino heraldos del reino. Los guerreros Inti, testigos del espectáculo, inclinaron la cabeza. El general Machiro, su líder, descendió de la muralla pétrea y se adelantó. Su armadura de cobre bruñido resplandecía como fuego líquido. Frente al rey Aruma, habló en un idioma arcaico, mezcla de viento y trueno. Los pergaminos de los Apus dictan que ningún forastero cruzará nuestros muros sin probar su valor. Solo quien demuestre honor y lealtad ante el sol puede hablar con el gran monarca Atayapa Picus.
El silencio se extendió como un eco entre los riscos. La Legión Real comprendió que había llegado el momento de una prueba. Fue entonces cuando Amaira, la princesa del escudo de las montañas eternas, sintió un temblor interior. Su escudo se iluminó con un resplandor dorado, y una voz, la voz de las cumbres mismas, susurró en su mente. Ella avanzó con paso firme y habló en la misma lengua de los guerreros Inti, como si su espíritu recordara un idioma olvidado. Yo, Amaira, hija del reino de los jardines colgantes y guardiana de las montañas de los Apus, desafío al mejor guerrero o guerrera de este reino. Que sea un combate limpio, cuerpo a cuerpo, sin armas, donde hablen la fuerza y el espíritu. Machiro arqueó las cejas, sorprendido. Dijo. La tradición exige equilibrio y respeto. Nuestra campeona será Lisus, guardiana del fuego sagrado. Sonaron los cuernos del sol y el aire se llenó de polvo dorado. En medio de la gran explanada, rodeada de terrazas y obeliscos, apareció Lisus, alta, de piel cobriza, con músculos como tallados en piedra viva. Su presencia imponía reverencia. Detrás de ella, los guerreros Inti batían lanzas contra el suelo en señal de honor. Frente a ella, Amaira se desprendió del manto y quedó con su vestimenta de combate, ligera, hecha de fibras de chambira y piedras turquesa. El sol reflejaba en su piel el brillo de los glaciares. Ambas mujeres se observaron fuerza y elegancia, fuego y montaña, dos mitades de una misma energía. Un cóndor planeó sobre el campo y lanzó un grito que cortó el aire. Era la señal. El combate comenzó. Fue una danza más que una lucha. Movimientos circulares, golpes que parecían versos, giros que imitaban el vuelo de las aves. Lisus atacaba con la brutalidad de los volcanes, pero Amaira respondía con la fluidez de los ríos. Durante horas el enfrentamiento se sostuvo como una coreografía divina, un intercambio de fuerza, estrategia y voluntad. La tierra misma vibraba bajo sus pasos. Finalmente Amaira aprovechó un instante de desequilibrio y con una llave precisa llevó a Lisus al suelo. No hubo humillación, solo respeto. La guerrera apusaica alzó la mano en señal de rendición y tocó el suelo con la frente. Los guerreros Inti golpearon sus lanzas 3 veces contra la roca, en honor a la vencedora. El general Machiro avanzó, miró a Aruma y proclamó: Habéis traído guerreros dignos del sol. El reino os abre sus puertas. Seréis conducidos ante nuestro soberano, el gran monarca Atayapa Picus, guardián de la espina de los Apus. Entonces la Legión Real, en formación solemne, cruzó los caminos de piedra hacia la ciudad sagrada. La ciudad del sol se levantaba ante ellos, terrazas infinitas, templos tallados en oro, esmeraldas y turquesa, obeliscos que tocaban las nubes, canales de agua que cantaban como flautas. Y sobre todo, el aire sagrado transparente, donde el espíritu del cóndor de los Apus parecía acompañar cada paso. Así fue como la Legión Real, guiada por el vuelo de las aves sagradas, cruzó el umbral del reino de las montañas de los Apus. Fragmento B. El ascenso de Amaira. El amanecer se desplegó entre las nubes, tiñendo las cumbres de tonos dorados y carmesí. Los cóndores, mensajeros de la espina azul del Apus, trazaban círculos en el cielo como si estuvieran escribiendo un destino en el viento. La Legión Real, guiada por los guerreros Inti, llegó hasta las puertas del reino suspendido entre la roca y el cielo. Allí, la ciudad sagrada se alzaba como un sueño tallado en la montaña, terrazas de piedra azulada que escalaban las laderas, canales de agua cristalina que murmuraban melodías ancestrales, templos de oro mate que parecían respirar con la luz del alba, y torres que surgían del corazón mismo de la piedra. En el centro, sobre un trono de roca viva, los esperaba el gran Atayapu Picus, señor de las alturas y guardián del linaje del reino de las montañas de los Apus. Vestía un manto de plumas turquesas que centelleaban con cada movimiento, un pectoral de quilla el metal de los dioses y una corona tejida con fibras de ichu y espejos de oro pálido que capturaban el fuego del amanecer. Su mirada era profunda como los abismos de la espina azul de los Apus, y su voz resonaba con la fuerza del trueno en las quebradas. Forasteros del viento y de la selva, dijo, mientras su voz se expandía como una onda en el aire, traéis con vosotros el eco de una profecía antigua.
Pero las palabras son semillas al viento si no se siembran con actos. Si la princesa desea el favor de este reino, deberá demostrar que su espíritu está tejido con la fibra del apus. La legión real se inclinó en un gesto de respeto. Amaira avanzó con paso firme, y el escudo de las montañas eternas que llevaba en su brazo comenzó a emitir una luz azul tenue, como si respondiera a la energía del lugar. La profecía del anciano de los ojos lunares resonó en su mente, entretejiéndose con los cantos de su madre Nila. Las pruebas del sol y de la montaña. Primera prueba. El despertar de la montaña viva. Amaira ascendió sola hacia el santuario donde dormían las piedras guardianas, espíritus ancestrales de roca que custodiaban el alma del reino. El sendero era empinado y el aire cada vez más delgado. De pronto, las paredes de granito comenzaron a moverse, como si la montaña respirara. Los deslizamientos de piedra y los vientos furiosos intentaron arrojarla al vacío, pero ella, con la serenidad de quien conoce el corazón de la tierra, entonó una melodía que su madre le había enseñado, un canto de amor a la tierra, y al tiempo la montaña escuchó. Las rocas se abrieron ante su voz, formando un camino donde antes solo había precipicio. El primer sello se rompió, y el eco de la montaña pronunció su nombre. Amaira, hija del viento y de la altura, eres digna del ascenso. Segunda prueba. El lago de fuego silente. En el corazón del valle, un lago de fuego incandescente se extendía bajo una bruma de azufre. El calor era intenso y el aire vibraba con la energía del interior de la tierra. Amaira debía atravesar el fuego sin ser consumida. Con pasos seguros y la mirada fija en el horizonte, avanzó sobre la superficie ardiente. Su escudo se transformó en un espejo, reflejando las llamas y transformándolas en luz. El fuego, en lugar de quemarla, se arrodilló ante su presencia como un súbdito leal. Al llegar al otro lado, los sabios del templo inclinaron sus cabezas en señal de reverencia. El segundo sello fue roto. Tercera prueba. El corazón del cóndor. En la cima más alta, el gran Kuntur Mailku, el cóndor de alas infinitas, yacía prisionero de las guairas negras, sombras sin cuerpo que se alimentaban de la fe de los hombres. Amaira levantó su escudo y entonó un canto de poder. Una ráfaga de luz azul envolvió a las sombras, desintegrándolas en polvo que el viento se llevó. El cóndor, liberado, extendió sus alas y elevó a Amaira sobre los cielos. Desde hoy, dijo la voz del cóndor, que era el rumor del viento en las cumbres, serás llamada Ñusta Kuntur Samai, la dama del aliento de las cumbres. El tercer sello fue roto, el príncipe Azur Kuntur, heredero del reino. Cuando Amaira descendió, el pueblo entero aguardaba en silencio. El gran Atayapu Picus sonrió, y a su lado estaba el heredero del trono, el príncipe Azur Kuntur, cóndor azul. Era joven y fuerte, con piel cobriza que reflejaba la luz del atardecer. Llevaba tatuados en el pecho los símbolos de los Apus, las montañas sagradas, y en su cuello colgaba un amuleto de Sumak Rumi, la piedra del equilibrio. Montaba a Inti Yawar, un caballo de pelaje cobrizo y crin encendida, y portaba la lanza Kalpa, forjada en Yurak Kori, un oro blanco volcánico que podía proyectar relámpagos cuando era blandida con justicia. Al ver a Amaira, Azur Kuntur inclinó la cabeza y dijo: La montaña te ha aceptado, el viento te ha nombrado. No hay destino más claro que aquel que la tierra misma proclama. Si mi pueblo lo permite, deseo ser tu aliado, tu igual, tu esposo. Amaira bajó la mirada y, sin pronunciar palabra, posó su escudo en el suelo. La tierra tembló suavemente, y una espiral luminosa envolvió a ambos. El signo de los 9 reinos brilló en el aire, sellando su unión, la liberación del reino. Pero antes de que comenzaran las celebraciones, un temblor estremeció las cumbres. Los Supaikuna, espíritus del inframundo, emergieron de las grietas devorando la luz de los templos. Las sombras avanzaron con furia y la batalla se desató. La Legión Real luchó codo a codo con los guerreros Sin. Aruma blandió su espada de runas, Nila invocó lluvias de esencias puras, y los sabuesos, onza, tigre y león
rugieron como guardianes celestiales. Azur-Kuntur, sobre Inti-Yawar, lanzó la lanza calpa al corazón del abismo. Amaira, en el centro del caos, levantó su escudo y una aurora dorada cubrió el cielo, disolviendo la oscuridad. Los Supai fueron sellados bajo la montaña, y el pueblo fue libre. Atayapu Picus alzó su báculo y proclamó: la profecía del anciano de los ojos lunares se ha cumplido. Ñusta Kuntur Samay, la dama del aliento de las cumbres, ha devuelto el equilibrio al reino. El compromiso real. El sol comenzaba a descender, pintando las terrazas de tonos anaranjados y violetas. Los cóndores giraban en círculos de celebración. El monarca colocó sobre los hombros de Amaira el manto de las montañas eternas, tejido con hilos de oro y plumas de gallito de las rocas. El pueblo, en una sola voz, gritó su nombre. Amaira, ñusta del amanecer, soberana de las cumbres. Se anunció el compromiso sagrado entre Amaira y Azur-Kuntur, y la noche se llenó de música y danzas. Las flautas de quena y los tambores de piedra sonaron al unísono, mientras las danzas de fuego y las ofrendas de flores de cantuta adornaban la plaza principal. Se sirvieron banquetes con maíz dorado, papas de los glaciares, carne de llama, trucha del río cristalino y chicha de jora. El aroma a coca y maca envolvía la ciudad, mezclándose con las risas y los cantos. Sobre el cielo, los cóndores formaron una espiral luminosa, como un sello de esperanza. El reino de las montañas de los Apus renacía bajo una nueva era. Y en el corazón del pueblo, un solo nombre quedó grabado en el eco del viento: Amaira, la señora de la altura, la que unió el fuego del hombre y el canto de la tierra. Fragmento 6. La unión cósmica. El amanecer no solo iluminaba, sino que nacía de las mismas entrañas de las montañas de los Apus, un aliento de luz que ascendía como una plegaria. Las terrazas del gran templo Hatun Kausai, la casa del aliento de la vida, exhalaban colores y aromas. Los braseros de piedra escupían volutas de humo dulce de hoja de coca y resina de palo santo, que se enredaban con el olor del maíz tostado y los pétalos de cantuta, creando un perfume sagrado que era la primera ofrenda del día. En lo alto, los cóndores no solo volaban, trazaban círculos perfectos en el cielo azul, como si estuvieran tejiendo el destino con sus alas. La música de quenas, pututos y tambores no se escuchaba, se sentía. Era el latido del corazón de los apus, un pulso profundo que hacía vibrar la piedra bajo los pies. El sumo sacerdote Wilka Yura. De entre los velos de incienso, como emergiendo de otro tiempo, apareció Wilka Yura. Su túnica, tejida con hilos de lana azul y plumas de cóndor, parecía contener el crepúsculo. Los símbolos espirales bordados en ella no eran estáticos. Si uno miraba fijo, daban la sensación de girar lentamente, narrando el nacimiento del tiempo. La mascaipacha en su frente no era solo una corona, sino un tercer ojo de piedra verde serpenteante que todo lo veía. En su mano, el bastón de Inti Rumi no destellaba. Absorbía la luz del sol naciente para luego devolverla en destellos de cobre bruñido. Su voz, cuando habló, no rompió el silencio, sino que lo moldeó. Que el sol abrace a la montaña, que el agua bese al fuego, que los espíritus del viento y de la tierra sean testigos del pacto de los corazones sagrados. La llegada de los príncipes. Entre los vítores del pueblo, los novios avanzaron. Amaira, sobre su yegua Isandra, era la montaña hecha mujer. Su túnica terracota, bordada en oro, parecía la tierra al atardecer. Su cabello, trenzado con lana azul, era un río oscuro que fluía sobre sus hombros. En su brazo, el escudo de las montañas eternas no era un arma, sino un pedazo del territorio ancestral. Su ramo de ñuchu y orquídeas blancas temblaba levemente, no por nervios, sino por la energía que palpitaba en el aire. Azur Kuntur, sobre Inti Yawar, era la encarnación del cielo. Su caballo de pelaje cobrizo parecía una nueva estrella. La lanza calpa que empuñaba no solo centelleaba. Su filo de rayo parecía contener un fragmento de tormenta, quieto y poderoso. El amuleto de alas en su pecho no colgaba, se elevaba con cada latido de su corazón. La ceremonia de unión.
Al desmontar, el mundo contuvo el aliento. Wilcayura los ungió. El agua de los glaciares era un frío que limpiaba el alma, el polvo de maíz sagrado, un calor que bendecía la carne. Cuando cruzaron la lanza y el escudo sobre el fuego blanco, el chasquido de la madera y el metal fue un acorde perfecto. Entonces el viento sopló con una intención propia. Los cóndores descendieron, y el roce de sus plumas en la llama fue tan sutil que más que un sonido fue un susurro. La llama, en respuesta, dejó de ser blanca y se volvió del azul profundo de un cielo de medianoche, solo por un instante, el tiempo justo para que un jadeo colectivo recorriera la multitud. Will Cayura no alzó la voz. La profunda quietud le dio un poder mayor a sus palabras. Ante los ojos de los apus que nos miran, de los condores que tejen el aire, del río que canta y del trueno que calla, declaro que vuestros espíritus ya son uno. Que vuestra unión sea el puente entre la piedra y la lluvia. Que vuestra descendencia herede la paciencia de la roca y el ímpetu del sol. El banquete de las espinas de los apus. La fiesta no comenzó. Estalló. La montaña misma se convirtió en un cuerpo que celebraba. Los sonidos de las flautas se enredaban con las risas, y los tambores de piel de vicuña marcaban el ritmo de los corazones ebrios de alegría. Las antorchas en las manos de las danzantes pintaban serpientes de fuego en la oscuridad creciente. El aire se llenó de una nevada suave de pétalos de quinoa y hojas de coca, una ofrenda que el viento aceptaba y dispersaba hacia las cumbres. Sobre las mesas de piedra, la abundancia era un himno a la tierra. Tamales que despedían vapor como pequeños queiseres, ajíes rellenos que estallaban en sabores, guisos de carne que hablaban de la caza y la crianza. La chicha fluía en las vasijas como la sangre de la comunidad. Y en lo alto, los cóndores, ahora siluetas contra la luna doble, sobrevolaban la fiesta. Los apus no rugieron. Susurraron su bendición en un trueno tan distante y suave que pudo confundirse con el latir del propio planeta. Epílogo. La noche se cerró sobre ellos, pero una nueva luz nació en sus miradas. La luna doble no solo se reflejó en sus ojos, se partió en cuatro, duplicando su promesa. Cuando los guerreros Inti alzaron sus lanzas y la Legión Real sus estandartes, no fue un grito de guerra, sino un juramento silencioso que el viento del sur comprendió al instante. Y el mensaje que llevó por los valles no eran palabras, sino una sensación, una certeza que se depositó en el sueño de todos los seres. La alianza está sellada, el tiempo ha encontrado a sus nuevos guardianes. Y así, entre el susurro del fuego, la solidez de la piedra y la inmensidad del cielo, nació la era del cóndor y la montaña azul.